Muchos saludos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde estamos en confianza. Queremos hacer de este espacio un espacio en el que podemos venir a escuchar las voces de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, como cuando solíamos llegar a la cocina, al fogón o al fuego, como muchos dicen, y pues llenarnos de esa ternura. Así que bienvenidos a este espacio. Gracias, Norma, por acompañarnos. ¿Puedes presentarte, por favor? ¿Quién es Norma? Claro que sí, con mucho gusto. Hola, Iracema. Gracias por invitarme a participar porque este reencuentro con los abuelos a todos nos sabe bien, a todos nos da cariño en el alma. Y justo quiero contarte que yo soy Norma Naya, yo soy nacida en la Ciudad de México, pero mi tatarabuela y mi tatarabuelo nacieron en la zona maya, uno en Campeche y otro, y mi tatarabuela en Quintana Roo. Justo son los mismos tatarabuelos de Hilda, que está también hoy con nosotros, somos primas, y pues te digo, nuestros tatarabuelos nacieron y crecieron en la zona maya, y ese recuerdo tan bonito de pensar en los ancestros, de pensar cómo vivían, cómo pensaban, nos ha invitado y nos ha animado a participar en este diplomado y a reencontrarnos con esas raíces de nuestra familia. Así es. Pues qué gusto contar con ustedes. Gracias por aceptar reunirnos en este espacio. Y pues para empezar, quisiera, ya nos contaste un poquito sobre tus ancestros, pero ¿qué más fue lo que te tocó cuando escuchaste el título del diplomado? Textos antiguos de los mayas, su reflexión, su análisis y sobre todo documentos que son tal vez un poquito más relacionados tú, habiendo nacido en México y hablamos de documentos como el Memorial de Sololá. eh, ¿Cómo es que te llamó la atención tomar el diplomado? Mira, nosotros tenemos ya de por sí cierta afinidad por el estudio de los mayas desde hace un buen tiempo, justo porque nuestra familia es de allá. Tenemos todavía familia que vive en las zonas mayas de México. Y esta necesidad de reencontrarnos y de reconocer quiénes somos nos ha llevado a estudiar sobre los mayas en diferentes ámbitos. Fíjate que, mira, te va a mostrar Hilda, por ejemplo, uno de nuestros cuadernos, porque tenemos ya más de 3 años estudiando jeroglíficos mayas. Entonces, estamos aprendiendo la escritura de los mayas antiguos, de los mayas de Guatemala, de los mayas de México, incluso de El Salvador. El año pasado estuvimos en Copán, estuvimos en Quiriguá y estamos aprendiendo a leer, tenemos material para aprender a leer los jeroglíficos mayas. Entonces, esto nos llevó mucho más atrás en el tiempo, ¿no? En aquel tiempo, cuando nuestros abuelos directos todavía no nacían, y estamos queriendo aprender quiénes eran los mayas, quiénes éramos nosotros en el pasado. Entonces, ahora que escuchamos que se iban a leer documentos antiguos diferentes a estos que leemos nosotros, que son estelas, leemos también cerámica de jeroglíficos mayas, pues nos Ujú. encantó la idea de poder adentrarnos a otros textos con otra temporalidad, pero que también siguen hablando de quiénes son los mayas, ¿no? De dónde vienen nuestras raíces. Y en cuanto a documentos, pues bueno, tú sabes que aquí en la Ciudad de México a todos los niños, ay, no lo busqué por ahí, pero leemos el Popol Vuh alguna vez en nuestra vida, alguna vez en nuestra escuela, ¿no? Seas maya o no, es un documento que se conoce, que se lee, pero el Memorial de Sololá no. Y difícilmente en la educación básica, nosotros somos maestras, te lo decimos, se habla de los otros grupos mayas. ¿Quiénes son los mayas? Porque pues los mayas, nosotros entendemos a los mayas que conocemos en el estado de Yucatán y a la pirámide de Chichen Itzá, ¿no? Y entonces
resulta que no es así. Y uno como maestro está en la necesidad urgente de estudiar. Voy a enseñar quiénes son los mayas, déjame saber quiénes son los mayas, ¿no? Y cuando descubrimos que hay quichés, cachigeles, tujiles, ¿no? Tzotziles, etc., el montón de grupos, dices, es que los mayas somos una diversidad de pueblos que vivieron antes de que se pusieran estas fronteras, que Guatemala, Honduras, Belice y México comparten un territorio que fue de nuestros ancestros. Y esta parte de las fronteras los separó políticamente, pero no en sus orígenes y en sus costumbres, ¿no? Entonces, pues es esa necesidad de reconocernos en nuestros antepasados la que nos llevó a inscribirnos ahora en este curso. Muy hermoso, muy hermoso. Tocaste temas muy importantes. Uno de ellos es la necesidad de reconocernos, ¿verdad? Ese es un término que me gusta mucho porque muchas veces en esa búsqueda de identidad, bien lo dices, buscamos reflejos, buscamos en dónde reconocernos y qué mejor que los textos. Y pues también me impresiona mucho que ustedes se han puesto a la tarea de estudiar y no solamente estos textos, pero también estudiar la escritura jeroglífica. Entonces eso es algo muy, muy precioso. Y por el otro lado, que ustedes como maestras también han, como que personificado esa responsabilidad de poder transmitir un conocimiento que no se queda en la narrativa actual de la literatura, ¿verdad? Para la currícula que hay para los niños, sino que ustedes mismas están, buscando esa información. Y un tercer tema que logro identificar es ese de mantener la conexión ancestral, ¿verdad? Estábamos hablando previo a la entrevista que en realidad los grupos mayas pues se han visto en diferentes momentos en migraciones, ¿no? Tú dices tus abuelos eran de Quintana Roo, hoy por hoy tú estás en una zona diferente de México, pero sigues reconociendo tus raíces. Yo creo que eso es algo muy especial, muy rico. Muchas gracias por estar aquí. Y avanzando en nuestra conversación, hablando un poquito del tema del Memorial de Sololá, tú habías comentado que encontrabas ciertas similitudes dentro del memorial con textos que tú has estudiado, que son de México, lo que se conoce hoy como el territorio de México. ¿Nos podrías compartir un tema específico o un par que a ti te suenan similares? Sí, como no, mira, justo esa es una de las grandes sorpresas y uno de los gustos por estudiar, que vas encontrando el hilo y cómo ir tejiendo tus historias con otras historias que ya sabes y les vas dando sentido. Nosotros nacimos las dos, a pesar de que nuestros abuelos son de la zona maya, nacimos en la Ciudad de México. Y la historia oficial de mi país cuenta primordialmente la historia de la fundación de Tenochtitlán y la fundación de los mexicas como parte de nuestra historia nacional, ¿no? Entonces, todos sabemos que la ciudad se fundó en un lago y que los mexicas pertenecían a 7 tribus que venían de un lugar llamado de las 7 cuevas, que se llamaba Chicomostoc. Empiezo a leer el Memorial de Sololá y me topo con que tienen elementos tan parecidos como que también hablan de 7 cuevas, también hablan de 7 tribus que caminaron y que llegaron a un espacio territorial exactamente igual que la leyenda de los nahuas en el altiplano central, que venían de otro lugar y arribaron y venían caminando y venían buscando ese lugar donde iban a fundar sus ciudades. Igual que en Sololá, en el memorial, hablan de Ixmiché y cómo formaron la primera ciudad y pues igual nuestra historia. Yo te decía, de verdad, si tú tomas estos párrafos y no lees los nombres mayas,
algún niño de la Ciudad de México podría pensar que le estás contando la historia de las 7 tribus del altiplano que caminaron hacia la Ciudad de México. Y esto me lleva a pensar en dónde se hermanaron nuestras historias. Hay elementos comunes ajenos a esta división étnica y territorial y geográfica, mucho más antiguos que nos enganchan a todos, ¿no? Hayas venido del occidente del país, hayas venido, caminado hacia la Ciudad de México o hacia Guatemala, hay elementos que nuestras culturas recuperaron. Entre ellos, bueno, pues está esta peregrinación, este caminar, este encontrarse con otros grupos que también venían buscando sus espacios. Igual sucede en la historia del altiplano. Esta parte de cruzar el mar y después cruzar un lago, nuestros crónicas aquí, los mexicas salieron en canoas de algún lugar con agua y llegaron a la Ciudad de México a otro lugar con agua. Y en el memorial de Sololá identifico cómo cruzan con bastones rojos el mar para pasar del otro lado a buscar sus montañas, sus riquezas, y luego se asientan en un lago y luego están pensando cómo ubicarse. Tienen alrededor un volcán, hablan del volcán y nosotros tenemos un volcán justo alrededor del lago de Texcoco, un volcán que ha sido parte de la vida de nuestras culturas del altiplano siempre, hasta la fecha, ¿no? Un volcán muy respetado y veo que el Memorial de Sololá también habla de ese lago, de ese volcán y luego esta creación del maíz indiscutiblemente, perdón, del hombre con el maíz y la sangre de estos animales, la danta y la culebra. También nuestros relatos del altiplano hablan de la creación del hombre con maíz y de cómo Quetzalcóatl al Mictlán, baja o entra a estas cuevas para traer los huesos de los ancestros, para dar vida al nuevo hombre. Y también, ¿sabes qué otro punto es interesante? Estos intentos fallidos. El primer hombre tampoco queda bien allá en el Memorial de Sololá, dice que lo hacen de tierra y de hojas, ¿no? Acá también estos intentos no quedan bien hasta que por fin con maíz y con sangre de deidades y de ancestros y esta búsqueda logran crear al hombre. Son tan parecidas nuestras leyendas que realmente a mí no sabes cómo me emociona y cómo me duele que busquemos cosas que nos separan cuando tenemos tantas cosas que nos unen, ¿no? Bueno, tienes mucha razón. Yo creo que hemos entrado en una época en la que, bueno, por cuestiones sociopolíticas, hablando de México y Guatemala, pues ya son dos naciones diferentes, pero de lo que estoy escuchando de ti, como que tú has encontrado un punto relacional en estos textos, como una narrativa histórica, mitológica, que es compartida. Y tú al final de tus palabras reflexionas mucho sobre el tema de la unidad. Y eso es un tema muy, muy interesante porque yo creo que ha sido un tema como central en este diplomado, porque habemos representantes o miembros de diferentes pueblos, por decir así, en este diplomado. Y quisiera saber a ti, ¿cómo te ha parecido la experiencia? ¿Qué cosas has pensado? ¿Cómo te has sentido en este espacio compartido dentro de diferentes pueblos? ¿Qué lecciones has sacado de esto? Mira, a mí una de las cosas que más me impresiona, en primer lugar, es el respeto que se tienen cuando hablan. Me parece increíble. Todos se hablan con respeto, todos se escuchan con respeto. Eso me gusta. Me gusta mucho esta parte emocional o espiritual que busca que sanemos heridas, justo de esas diferencias, ¿no?
Pues sí, en algún momento histórico nuestros pueblos originarios se pelearon, así funciona la sociedad, ¿no? La lucha de poderes, la lucha por el territorio, así funciona. Así lo leemos en nuestros textos antiguos, sí, sí se pelearon, sí había dominio de unos sobre otros, cada quien tuvo sus razones específicas para asumir la postura que en ese momento le tocó asumir, pero nosotros los descendientes ya estamos en otra posición, estamos en la posición de entender, ah, bueno, pues sí, se pelearon entre cachiqueles y quichés y los tlaxcaltecas fueron y se metieron a Guatemala y sí, ya lo entendimos, pero eso no nos enemista, sino nos permite entender pues, cómo se van dando los procesos sociales que fueron formando a fin de cuentas lo que nosotros somos, ¿no? Este mestizaje que al final somos. Ahora, en el diplomado me encanta que ustedes conservan su lengua. Nosotros perdimos muchos nuestra Ujú. lengua, aunque te lo digo en mi familia, en mi país el 10% de la población habla su lengua original y se consideran indígenas de alguna de los grupos étnicos que tenemos más de 60. Entonces, bueno, ellos tuvieron la fortuna de conservarlo, pero nosotros, en nuestro caso, lo perdimos, ¿no? Perdimos nuestra habla originaria, eh, y es algo que me gusta del diplomado. Ellos recuperaron su lengua, no la pierden, este, se dan las gracias, se saludan con respeto, eso me parece hermoso. Por otro lado, en el propio diplomado me gusta la interpretación que le dan ellos como miembros de esos propios grupos. No es alguien ajeno a tu comunidad que te viene a decir quién eras, sino es alguien de tu propia comunidad que cuenta cómo interpretó su propia historia, ¿no? Eso lo añoro yo, por ejemplo, que no puedo hablar en primera persona de mis comunidad maya porque nunca nací yo ahí, ¿no? Pero mi tatarabuela sí. Entonces, me parece importante que los que tienen la fortuna de no haber perdido ese lazo con sus comunidades originarias, no lo pierdan y lo sigan cultivando y acrecentando y nos lo transmitan a quienes por otras razones de la vida no pudimos continuar con nuestra historia ancestral. Gracias por compartir eso. Yo creo que me da mucha alegría escuchar que tú has sentido que el ambiente ha sido de mucho respeto, de mucho hermanamiento y bueno, espero que tú también te sientas parte, ¿no? Porque todos allí nos volvemos una comunidad, nos volvemos un grupo. Espero que te estemos haciendo sentir como parte. Y creo que has tomado una dirección muy importante, el tema del idioma, ¿verdad? Yo creo que lo hemos conversado bastante. Puedo escuchar, digamos, un pequeño como dolor de decir, bueno, en el caso tuyo, que la lengua ya no se conserva. Pero yo creo que viene de tu entendimiento que también en la lengua se conservan muchos mensajes o muchos conceptos que encontramos en los textos que quizás son difíciles de agarrar, digamos, o de comprender en el idioma español, y que en mi entendimiento es algo que se busca en este diplomado, ir haciendo estas construcciones en el idioma que hoy por hoy se ha vuelto el idioma que es puente entre pueblos, ¿verdad? Pues tú y yo nos estamos comunicando en el español, em, y así con otros pueblos, como tú mencionabas, a los pueblos del náhuatl del Salvador, pues el idioma español ha venido a ser nuestro idioma en común. Entonces la idea es poder crear esas narrativas no solo en los idiomas mayas, pero también en el idioma español para seguir enlazando, ¿verdad? Y lograr esa unidad de la que tú hablabas al comienzo.
Eso me parece muy importante. Durante el curso de este diplomado, parte de las cosas que tú has aprendido, ¿nos puedes platicar si te han quedado como curiosidades nuevas de decir, bueno, después de esto, me gustaría que pudiéramos aprender sobre este tema, me gustaría que pudiéramos profundizar en cierto documento? ¿Cuál sería? Todavía estamos en tiempo de estudio, pero al decir cuando termine el diplomado, ¿cuál sería la ruta que a ti te gustaría que siguiéramos como grupo? Imaginando, ¿verdad? Soñando. ¿Qué vendría después para ti? Bueno, yo creo que parte importante de lo que tendría que seguir con mi aprendizaje y mi profesión como maestra es lograr hacer otro puente, lograr hacer el puente entre lo que yo aprendí y lo que voy a enseñar a mis niños. Creo que estas nuevas generaciones pueden aprender de una manera diferente si nosotros, sus maestros, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos descubriendo nuevas historias, estamos pudiendo enlazar y tejer nuevas ideas. Hay que comunicarlas, justo como lo hacemos en el diplomado entre adultos de diferentes comunidades, tenemos que hacerlo los maestros con nuestros niños. Me encantaría poder llegar a una escuela de Guatemala y contarles cosas sobre México y decirles quiénes somos y cómo éramos antes y que ellos me cuenten quiénes son. Esa parte me encantaría, poder enlazar a nuestros niños y a nuestras nuevas generaciones. Ahora, como grupo del diplomado, creo que nunca se aprende todo, siempre hay más que aprender, ¿no? Entonces, creo que los compañeros que lo han organizado sí podrían, y sería excelente que hubiera una segunda parte, donde no se quede así como, bueno, sí, ya lo oí, pero hasta ahí no se puede en 2 o 3 horas a la semana capturar toda la esencia de lo que queremos saber, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría continuar. Desconozco si hay otros documentos, no los conozco, pero pues eso espero que ustedes me lo digan para empezar a buscarlos y empezar a intentar leerlos. Y si no, pues con estos mismos documentos, si se puede trabajar con algún capítulo en especial o con alguna parte ubicación geográfica más precisa o temporalidades más precisas, a lo mejor podemos ahondar en los propios textos que ya tenemos, ¿no? Pero sí creo que es importantísimo que hubiera una continuación, que no lo dejemos así, que podamos seguir aprendiendo y y leyendo lo que nos dijeron. Ahora, como tú decías en el lenguaje, lo que no se nombra no se entiende. Esa es la tristeza de haber perdido nuestras lenguas, ¿no? En nuestro caso, hay conceptos que no son lo mismo traducidos al español. Entonces, este gran esfuerzo que están haciendo los hablantes de las lenguas para contarnos qué es lo que dice en su propia lengua, hace diferente este diplomado, porque son ellos los que lo han podido leer en su lengua, los que nos pueden decir qué dice en el idioma puente que tenemos, que es el español, ¿no? Creo que eso es un punto básico y no es tan fácil estudiar con gente hablante originaria de las lenguas, ¿no? Porque en general te topas con cursos o diplomados sobre, hablan todos hechos por hablantes de español, traduciendo los textos originarios, ¿no? Entonces, que sean ellos los que conocen la lengua, los que conocen el lugar, los que viven ahí, los que nos cuenten, me parece una manera maravillosa de aprender. Sí, qué bien. Al escucharte, también me haces recordar que algo que se ha reconocido durante este curso es que tenemos los textos, está el idioma, pero también está la oralidad.
que sobrevive en las comunidades. Y creo que eso es algo que es muy importante reconocer, que se ha, digamos, como que menospreciado, en mi punto de vista, muy humilde, tal vez no según todas las personas, pero en algún momento dentro de la academia, pues esta oralidad, pues no siempre se ha reconocido. Pero es lo que me haces pensar cuando mencionas eso. Algo muy importante de rescatar sobre lo que mencionas es el tema de la niñez. Realmente tú comenzabas en esta entrevista hablando sobre reconocernos y el tema de que la niñez se reconozca a sí misma como tal, no solamente de nuestro origen, pero también decir, ah, oye, soy un niño que nació en México, ah, oye, soy un niño que nació en Guatemala, y reconocer esa hermandad que existe a través de la historia, creo que puede ser algo muy rico para las futuras generaciones. Yo creo que lo que tú y tu prima realizan como educadoras es un trabajo que tiene un valor que sobrepasa el tiempo, ¿verdad? Porque ustedes están transmitiendo un conocimiento que es vivo, no se están quedando con lo que está en los textos, pero ustedes están haciendo su propia investigación. Entonces yo creo que eso, el sueño que te atreviste a compartirnos, esperamos que se logre hacer realidad, ¿no? Poder tener ese intercambio entre niños de diferentes nacionalidades, pero con historia, con un hilo que está entretejido, ¿verdad? Que está entretejido. Eso sería algo muy maravilloso. Y respecto a eso, tú hablabas también sobre el tema de cómo en muchos casos son los abuelos, los bisabuelos, incluso los tatarabuelos quienes han nacido en territorios mayas, que se han identificado como mayas o de algún otro grupo originario de Mesoamérica. Y hoy por hoy tienen descendientes en las ciudades, por ejemplo, en el caso tuyo en la Ciudad de México, en el caso de Guatemala, pues hay muchos habitantes en la ciudad de Guatemala que saben que sus abuelos, buscando una mejor vida o simplemente por diferentes situaciones, se mudaron afuera de la comunidad, pero ya hoy por hoy tal vez no se reconocen como descendientes. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos que saben que los abuelos vinieron de algunos de estos pueblos? ¿Qué les dirías? Pero que ya no se Mira, reconocen como tales. a mí me parece un punto crucial este que estás hablando, porque tenemos que reconocer a las migraciones como partes de nuestra propia existencia. Yo creo que todos, si analizan sus propias familias, se van a dar cuenta que unos vienen de un lado y otros llegaron de otro. Solo es cuestión de buscar un poquito más atrás, ¿no? Y el abuelo de dónde vino y los papás del abuelo de dónde eran y los tatarabuelos de dónde. A veces no nos fijamos quiénes estaban atrás, ¿no? Ah, no, pues que yo ya nací aquí y pues soy de aquí. Ay, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran? ¿De dónde está toda esa cultura que vienes cargando contigo, con lo que tú eres? Esto de ser yo nada más ahorita es muy egoísta. Soy yo y todo mi pasado y toda mi familia y todo mi bagaje cultural que vengo, lo que como, lo que canto, lo que digo, me lo enseñaron en mi familia, ¿sí? Nosotros seguimos comiendo, haciendo lo que nosotros le llamamos tamales yucatecos. Es una comida de fiesta y tenemos la receta de la bisabuela y la guardamos y cocinamos los tamales como ella los hizo alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos tamales yucatecos es bonito porque es una reunión familiar, como son muy elaborados para nosotros que estamos acostumbrados a comer más, con más facilidad ¿no? Rapidito,
pues nos reunimos todos y trae la manteca y trae las hojas de plátano y vamos a asar las hojas y vamos a revolver. Es un día de fiesta, hacer tamales al estilo de nuestra bisabuela y nuestra tatarabuela, porque obvio, ella lo aprendió de su mamá, que es hasta donde tenemos identificado que pertenecía a una comunidad maya, ¿no? Entonces, habría que decirle a aquellos que todavía no se han dado cuenta quiénes son, que busquen tantito, que, que, que pregunten de dónde venía, dónde vivía antes mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mis primos. ¿Quiénes somos? Y al final se van a dar cuenta que todos somos una gran familia, que aunque estemos o hayamos nacido o hayamos tenido que ir a otro país o a otra ciudad a vivir, finalmente no dejamos de ser quienes somos y que además integramos lo nuevo que aprendemos. Tampoco se trata de decir, ah, es que ahora solo voy a comer comida maya porque mis ancestros fueron mayas. No, no, no. Ahora vamos a integrar los aprendizajes de los nuevos lugares en los que estamos o a los que vamos, ¿no? Entonces, sí, yo los invitaría, sobre todo a los más chiquitos, a que pregunten a sus familias, cuéntame qué te contaba mi abuela, dónde era, dónde ella vivía, cómo era el lugar, mi bisabuela, y ella sabe cuando era niña qué le decía a su mamá, y esto nos va a ir creando ese sentido de saber que venimos de alguien, que aprendimos de alguien, que somos parte de esa comunidad que nos tiene donde estamos ahora, ¿no? No, no somos producto de la nada. Muchas gracias. Yo creo que em, me gusta cómo fue esta conversación tan orgánica, porque comenzamos con la idea de llegar a la cocina alrededor del fuego, sentarnos con los abuelos, a lo mejor recibir de sus manos un pocillito con atol o con un tecito y justo terminamos contigo hablando del tema de, bueno, preguntarnos de dónde venimos, partiendo quizás de qué comemos. Y tienes razón, ¿verdad? Mucho de lo que comemos tiene una historia y está ligada. En el caso nuestro con Guatemala, todos comemos tortillas, todos comemos tamales, todos comemos recaditos en la ciudad, en el campo. Hay algunas comidas que tenemos en el campo que pues ya no se ven en la ciudad, pero mucha de la comida es comida que ha estado por años, ¿verdad? En nuestras tierras. Así que regresamos a ese lugar, al lugar donde con los abuelos nos sentábamos alrededor del fuego a escuchar historias, a recibir ese alimento, esa presencia que también el alimento físicamente nos daba fuerza y nos sigue dando fuerza, pero la presencia de los abuelos nos daba esa raíz, como dices, de dónde venimos, quiénes somos. Así que muchísimas gracias. Qué mejor forma de cerrar esta conversación con decir gracias por habernos sentado a este fuego, a compartir. Gracias a los abuelos y a las abuelas que nos permiten hacer este enlace y bueno, esperamos que podamos tener una entrega próxima, pero por hoy, muchísimas gracias y aquí nos quedamos. Pues muchas gracias a ti, Iracema. Efectivamente, terminar por compartirles que la felicidad que nos da comer los tamales de nuestra abuela, bisabuela y tatarabuela, los tamales que ellas nos enseñaron a hacer y que seguimos aprendiendo y que mis hijos ya saben hacer ahora, es como ese reencuentro con el origen, con quienes somos, y ese compartirlo contigo y con todos los de nuestro grupo, ¿no? Recordemos qué comíamos con nuestros abuelos y además de alimento, cómo nos alimentaron el alma. Muchísimas gracias. Un Muchas abrazo fuerte. gracias. Gracias. Saludos a todos.